¿Qué tal, compañeros? Buenas tardes, buenas tardes. Feliz sabadito. Esperemos que se la estén pasando bien, que, que no, que no siempre sea el alcohol el método para divertirse, que pueda ser una buena opción estar con la familia. Pero miren, no es el video para dar consejos familiares, es para hacer un análisis y para... Hace rato estaba yo escuchando una entrevista de, creo que en La Llaga se llama el problema, estaban entrevistando a Roy Campos. Roy Campos es un personaje encuestador, a Mitofsky me parece que es, y hace una serie de señalamientos en cuanto a las corcholatas, eh, 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 con, comentando que Claudia Sheinbaum es la favorita del presidente, ¿no? Y bueno, yo creo que también, pues es lógico, el presidente se va a fijar y va a darle más cobertura, pues aunque si no va a haber un dedazo abierto, le va a dar más cobertura a aquel personaje o aquella mujer que él vea que trae las intenciones, en primera las intenciones de continuar con el proyecto, de no traicionar al pueblo. Ya ni siquiera Andrés Manuel, porque Andrés Manuel ya no tiene interés político ni económico, así lo ha manifestado, ¿no? Entonces, de no traicionar al pueblo, porque es una lucha que él ha venido haciendo desde hace muchos años y que lo han acosado, que ha pasado muchas penurias, él y su familia, obviamente. Entonces, bueno, no sería bien visto o no sería muy halagador que llegara alguien que a la primera de cambio hiciera un acuerdo con la derecha, porque de lo que menos se quiere es hacer un acuerdo con la derecha. Seguramente con el PRI podrían haber algunos acuerdos, pero con el PAN no se puede hacer ningún acuerdo porque son hipócritas, porque son racistas y porque son los rateros más finos que pueden existir en este país. Aquel que no se da cuenta es porque no quiere o porque, pues, obviamente sí está fanatizado. Y en eh, toda esta plática se metieron a revisar la posibilidad de que si se le puede ganar a Morena o no en el 2024, y él dice que sí. Prueba de ello que se le ganaron la mitad de alcaldías en el Distrito Federal. Y miren, yo no creo que se le pueda ganar a Morena en el 2024. Ellos están armando ahí un entramado para ir preparando el terreno. Digo, Roy Campos no es ángel de la devoción o el presidente o la cuarta T no es ángel de la devoción de Roy Campos, porque en los gobiernos anteriores él también gozaba de dinero, ¿no? O sea, eso, aunque no se dice, pero es así. Pero lo que sí es cierto, y eso no lo podemos negar, es que la gran mayoría del pueblo, la gran mayoría de los ciudadanos, ya están muy conscientes de lo que quieren. Si bien es cierto, hay una polarización mezclada, diría yo, porque hay gente muy valiosa, muy preparada y de mucho dinero que apoya a la Cuarta Transformación. Y estos son aquellos, y creo que son la mayoría, aquellos empresarios que siempre han trabajado honestamente, que sienten un patriotismo tremendo por este gran México. Y obviamente esos están con la cuarta T, amén, de la gran mayoría del pueblo que ha sido beneficiado y de la gran mayoría de la clase media para baja que hemos venido luchando y que tenemos conciencia de clase y que no nos duermen tan fácil, ¿no? O sea, mucho menos el PAN, porque el PAN es del que hay que cuidarse. ¿Por qué? Porque ellos son los que se ponen de tapete ante los gobiernos extranjeros. Ellos son los que han entregado la mayor parte de recursos naturales en 12 años, que nada más que gobernaron. Ellos entregaron la mayor parte de nuestros recursos naturales al extranjero. Entonces, sería
un grave error volver a votar por el PAN para que tengan para que puedan dirigir al país. O sea, yo creo que ya no es correcto. Pero de lo que sí es cierto es que también en la derecha hay un buen grupo, y son los que más dinero tienen, de empresarios, y yo no diría empresarios, traficantes de influencia, que han saqueado a este país, y que de alguna manera ellos tienen empleados desde niveles de dirección hasta niveles de producción, y que bueno, de alguna manera con eso los chantajean, y hay quienes de la clase obrera también están en contra de este gobierno, eso es claro. ¿Y por qué? Porque así se los hacen, así les han metido en la cabeza sus patrones o sus cercanos, sus jefes inmediatos, o porque también no se han metido a fondo a revisar sus derechos y a revisar en realidad qué es lo que pasó en este país y qué es lo que está pasando en este momento. O sea, eso es claro. Y entonces, en ese ir y venir, habemos quienes estamos conscientes de ambos lados. Y ya podemos transitar a una democracia. El pueblo ya está preparado. Donde no hay preparación y no hay condiciones es en las instituciones. Me refiero concretamente al Instituto Nacional Electoral y al Tribunal Federal Electoral. ¿Y por qué no? ¿Por qué no están preparadas? Por dos razones muy sencillas. En primera, porque hay algunas ambigüedades en cuanto a las leyes que rigen a estos dos organismos. Ese es uno de los problemas. Y que esas herramientas legales o legaloides las metió la derecha ya en últimos meses o años, sabiendo que ya estaba próxima a su caída, ¿no? Entonces, y fue la derecha en conjunto con el PRI y otros partidos, el PRD. Pero pues el PRD ya no tiene posibilidad de nada más que de desaparecer. Y entonces ese es uno de los elementos, pero el otro elemento, y es el más determinante, el factor más importante, es la posición que juegan los consejeros, tanto el consejero presidente como el otro suplente, no sé qué sea, Ciro Murayama, que claramente ellos están tomando partido y han tomado partido, aunque no lo quieran reconocer. Los hechos lo demuestran, porque en el 2021 le quitaron dos candidaturas importantes a Morena, por decirlo lo más principal, que fue Guerrero y Michoacán, y que aún así con todas esas marrullerías perdieron, y que hubieron muchos más elementos para bajar a otros candidatos de otros partidos como del Movimiento Ciudadano y del PAN, y no lo hicieron. Claro está el proceso de acá de Aguascalientes, donde hubo la mano del crimen organizado a favor del PAN, y claro está también en Durango. O sea, nada más que no lo dicen. Ellos argumentaban que hubo lo mismo en Tamaulipas, pero no lo pudieron demostrar. Y aquí sí se demostró porque estaban los hechos, pero yo no sé, o sea, si Morena se atontó, pero en realidad esos son los elementos que no permiten que lleguemos a una democracia real. Y es ahí donde yo tampoco estoy de acuerdo en algunas cosas del PRI, porque por ejemplo Alito Moreno decía que a los consejeros electorales los tiene que elegir los partidos o los diputados, nada tiene que ver el pueblo. Pues cómo no, si el pueblo en el pueblo recae el inminente poder, ¿no? Entonces, no, eso no puede ser. O sea, es claro que se necesita que los consejeros sean electos por el pueblo para que en realidad sí ya exista un compromiso con el pueblo y no con los partidos políticos. Esos son los elementos que nos hacen falta para que en México exista una verdadera democracia, y entonces sí, ya no hay ningún problema que nos gobierne Morena o que nos gobierne un partido de centro o quien sea, pero sabemos que tenemos confianza, sabemos que los votos que ahí se emitan son votos que se van a contar
de manera real, de manera consciente y de manera honesta. Eso es lo que necesitamos. Y entonces sí, ya no hay ningún problema. Pero el único problema que existe ahorita es el INE. Amén de que existen otras cosas, ¿no? Pero eso ya es meterse. Bueno, el tribunal también, porque estuvo a nada de que el tribunal electoral, ¿cómo les puedo decir? Revirara o cancelara la elección de Tamaulipas, anulara pues, por cuestiones de presiones del PAN y cuestiones legaloides. No lo hizo porque el pueblo pues estaba muy avispado, ¿no? Y hubieron mensajes de antemano, pero esos elementos los tenemos que corregir y entonces sí ya podríamos transitar, y yo creo que con eso se evitarían muchos enconos, se evitarían polarizaciones, porque así ya sabemos, si perdimos, no hay ningún problema. Sabemos que quien avaló esto es un instrumento, es un elemento, un organismo con mucha credibilidad, ¿no? Esos son los problemas. Y bueno, ya para terminar, camaradas, quiero hacer un comentario de otra índole. Ayer vi a un diputado local de Michoacán, Carlos Manso se llama. Ya en la noche lo vi que lo habían golpeado, ¿no? Yo no vi el evento, yo cuando vi ya estaba en el suelo, cuando entré a las redes. Y la gente gritando, despotricando, con los ánimos acelerados, pero muy groseramente. Yo les quiero decir mucho a esa gente, que es el pueblo en realidad. Yo vi cuando este diputado llegó a encarar al presidente municipal de Uruapan, llegó muy grosero, muy prepotente, metiéndose la mano en la cintura como que si llevara un arma. Llegó demasiado rufián. Yo creo que hay formas, él es diputado y debe de tener formas y oficio político para resolver las cosas. No son así, eso que lo deje para un pandillero. Ya después vimos que hubo ahí un enfrentamiento, o no sé qué pasó, pero lo que sí es cierto también, y lo digo sin temor a equivocarme, hay gente, esa gente sí es fanatizada, o esa gente es acarreada por intereses personales. Esa gente, muchos, si no todos, pero una gran parte, son base social del crimen organizado. O sea, es por eso que la Guardia Nacional y el Ejército no han podido actuar, porque el crimen organizado se ha hecho de base social y están ellos como parapetos. O sea, el Ejército no puede abrir fuego en contra de la población. Y es por ello que los delincuentes se pasean por los pueblos de Michoacán y de Guerrero a sus anchas, porque saben que el ejército, mientras estén en el pueblo, mientras tengan un parapeto ciudadano, no les van a hacer nada. Entonces hay que crear conciencia. Ese diputado lo que debe de hacer es revisar cuál es la gente que trae en su movimiento. Y yo casi estoy seguro, yo conozco Michoacán, conozco Guerrero, y he andado en esos lugares, sé cómo se manifiestan esas cosas. Entonces, cuídense, camaradas. Ese es un llamado para que no le hagan el caldo gordo a este tipo de gentes que sí son diputados, o sea, no se le puede negar, pero no tienen el oficio político para poder conducir un movimiento. En estos momentos ya hay condiciones en todas las instancias de gobierno para el diálogo. Antes había represión, ahora hay libertad de expresión, cualquiera puede alzar la voz y no pasa nada. Entonces, que utilicen los canales adecuados para resolver sus diferencias. Eso es lo que yo les podría decir. Y que no se victimicen, porque ellos fueron los que iniciaron la agresión. Cuídense, que el Señor los bendiga. Hasta la vista.